¿Todavía te cuesta hablar inglés? En este vídeo te voy a explicar qué hacer para llegar a entender el inglés bien y para hablarlo con confianza, fluidez, buena pronunciación y con el mínimo posible de errores. Todo esto lo puedes hacer en tu casa, siempre que tengas un poquito de disciplina y acceso a internet. Lo puedes hacer solo, gratis, de una manera bastante sencilla. Que no fácil, requiere trabajo, pero es sencillo. Vamos a empezar con lo que ya tenemos, con lo que tenemos ya ganado, ¿vale? Lo primero idioma es aprender vocabulario. Si no sabemos las palabras, no seremos capaces ni de entender ni de hablar, obviamente. Entonces, lo primero que tenemos que aprender en cualquier idioma, cuando empezamos de cero, es vocabulario. En tu caso, el vocabulario de inglés es bastante fácil por varias razones. Porque todos hemos ido a clases de inglés durante años, entonces sabemos ya un montón de palabras, aunque no sepamos hablar bien, ni podamos entender el inglés hablado bien. Y también el inglés está en todos lados. Hoy en día, Internet está en inglés, es la cultura global, que digamos, está... Casi todo es en inglés, se usan anglicismos por todos lados, todos sabemos un montón de palabras de inglés. Y además es un idioma que se parece bastante al castellano, hay muchas palabras que tienen la misma raíz por motivos históricos y eso hace que sea todavía más fácil. El vocabulario del inglés es relativamente fácil y lo tenemos ya bastante aprendido todos ya, casi de serie, que digamos. El segundo ingrediente es la pronunciación. No es la gramática. La gramática es lo menos importante y lo más fácil de aprender. Y os explicaré luego cómo hacerlo. La pronunciación es lo más complicado del inglés, porque no se escribe como se dice. El inglés tiene muchísimas reglas y excepciones, irregularidades y como queráis llamarlo, pero básicamente hay que aprenderse cómo suena todo y nunca puedes estar muy seguro de cómo se va a decir algo cuando lo ves por escrito si no lo has escuchado ya. Entonces hay que aprender la pronunciación correcta para poder entender y para poder hablar bien. Y esto no hay más remedio que escuchar muchísimo el idioma. Entonces lo que te sugiero es que busques series de Netflix y cosas de estas que están bien, pero para eso hace falta sentarse y ver la tele, ¿no? No tenemos tiempo ilimitado. Entonces lo que te sugiero es que busques podcast o radio de temas que te interesen en inglés. No de aprendizaje de inglés, sino sobre cualquier tema que te interese. Si te gusta el fútbol, podcast de fútbol. Si te gusta la economía, pues podcast de economía. De lo que sea. Bitcoin, de boxeo, de ajedrez o viajes. Me da igual. Lo que te guste, búscalo en inglés y ponte a escucharlo todos los días. Te lo pones de fondo, de camino al trabajo y de vuelta, en coche, cuando vas al gimnasio, cuando vas a correr, cuando estés cocinando, yo qué sé. Busca tiempo, pero ponlo de fondo y escúchalo todos los días. Si lo haces con regularidad, solo con hacer esto vas a mejorar tanto tu comprensión como tu pronunciación muchísimo en cuestión de semanas, ¿vale? 1 hora al día, todos los días, escuchando en inglés, simplemente poniéndolo de fondo. Y vas a notar una diferencia brutal, solo con esto. Entonces, esto es muy sencillo, lo puede hacer cualquiera. Ya sabes muchas palabras, simplemente tienes que acostumbrarte a escucharlas y a entenderlas, ¿vale? Entonces, lo primero es escuchar muchísimo todos los días. O por lo menos, si no escuchas muchísimo, hacerlo regularmente y a largo plazo iremos mejorando la comprensión. Y luego está el tema de hablar. Y para llegar a hablar bien, hace falta entrenar la habilidad de hablar. Y una manera de hacer esto es ir a hablantes nativos, ir a donde están y hablar con ellos todos los días. Pero esto no es muy efectivo, ni muy realista, ni posible por muchas razones. La primera, porque nos da vergüenza o porque no tenemos tiempo para salir a buscar gente, no conocemos a nadie, etcétera. O no podemos pagar por ello. Podéis pagar por ello si tenéis la pasta para eso, pero lo que os voy a sugerir es mucho más efectivo y lo podéis hacer gratis. Entonces, hablar con hablantes nativos tiene muchas desventajas como método de aprendizaje, simplemente porque muchas veces no es posible hacerlo regularmente. Y segundo, porque no es la manera más efectiva de hacerlo, aunque estemos hablando con nativos regularmente. Por varias razones. Hablar un idioma es una combinación de varias habilidades. Necesitamos fluidez, que es pensar rápido en el idioma, formar frases
lo suficientemente rápido. No necesariamente hablar rápido, ¿vale? No hace falta que hablemos como una ametralladora. Y hay que hablar de una manera que se nos entienda, ¿vale? Pero pensar lo suficientemente rápido para poder responder. Que no estemos... luego va el sujeto, el tal... Eso es lo contrario a la fluidez. La fluidez es de poder decir todo lo que queremos decir sin tener que pensárnoslo dos veces, ¿vale? Eso es la fluidez. Luego está la precisión, que es decir lo que queremos decir de manera correcta, con el mínimo posible de errores. Y luego está la pronunciación, que es pronunciar bien, ¿vale? La precisión me refiero a errores de gramática, etcétera. Y la pronunciación, pues sonar lo más parecido posible a un nativo. El hablar con nativos nos ayudará con la pronunciación un poquito, nos ayudará con la fluidez definitivamente y nos ayudará con la precisión un poquito también, pero no del todo, porque los cabrones dejarán de corregirnos en cuanto nos entiendan, ¿vale? A nadie le gusta ser el repipi que te está corrigiendo todo el rato mientras hablas. Entonces, si hablas lo suficientemente bien para que te entiendan un poquito, aparte que son muy correctos y son muy educados y a ser posible no te van a decir que lo has dicho mal. Entonces, problemas. No te va a corregir nadie, entonces vas a repetir el mismo error o los mismos muchísimos errores que haces una y otra vez durante años, aunque hables con nativos, y a no ser que te des cuenta tú que lo dicen de manera diferente, no lo vas a corregir. La pronunciación, por imitación, la irás mejorando poco a poco, pero tampoco es la manera más eficiente. Y el tema de la fluidez es que si estamos teniendo conversaciones similares todos los días con la misma gente, acabamos hablando de lo mismo, obviamente, y además usando las mismas palabras, las mismas frases, siempre, las que nos conocemos bien, las usamos una y otra vez y no salimos de ahí. Ese es el problema de hablar con nativos como método de aprendizaje. Obviamente, toda práctica es buena, cuanto más hablemos mejor, pero lo podemos hacer mucho mejor en casa por nuestra cuenta. Y te voy a decir cómo. Lo que necesitamos es lo que en inglés se llama retrieval practice. En castellano sería algo así como práctica de recuperación, que es todas estas frases y palabras son algo que ya conocemos, pero que no estamos acostumbrados a sacarlas del fichero, del disco duro, lo suficientemente rápido, en contexto, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es entrenar nuestra habilidad de recordar todas estas palabras y ponerlas en orden lo suficientemente rápido. Y para esto usaremos el Retrieval Practice, que es básicamente son flashcards de Anki. Nos sale una frase en castellano y la intentamos traducir al inglés en alto, siempre en alto, para que nos acostumbremos a decir todo en alto, para que luego no nos trabemos cuando hablemos. Y le damos y vemos la respuesta correcta. Y si lo hemos dicho mal, pues la repetimos, la frase la repetimos en alto correctamente esta vez. 10 minutos, 15 minutos o en un par de días, si la hemos dicho bien, nos vuelve a aparecer. Y lo probamos con la siguiente frase, y la siguiente, y así cientos de frases al día. Esto es, sinceramente, es un peñazo hacer este ejercicio. Frases, nos salen frases y la traducimos. La siguiente la traducimos y nos corrige, miramos la corrección. Y una y otra vez. Y siempre en alto y siempre mirando la corrección. No es divertido, pero es muy, muy efectivo. Primero, porque nos fuerza nos obliga a pensar en palabras y frases que no usaríamos por nuestra cuenta, cosas que no decimos normalmente, nos obliga a pensar en ello y a decirlo. Entonces estamos expandiendo nuestro vocabulario activo, no solo lo que entendemos, sino lo que usamos en conversación. También estamos hablando todo el tiempo, entonces estamos mejorando nuestra fluidez, estamos acostumbrándonos. Es memoria muscular, ¿no? Es como en los deportes, si estamos haciendo algo todo el tiempo, si practicamos la misma técnica una y otra vez en cualquier deporte, al final nos cuesta mucho menos. Si hacemos ejercicios sobre el papel de inglés, pero nunca hablamos, nos costará luego, nos trabaremos y cuando tengamos que hablar. Pero si estamos acostumbrados a decir frases enteras todo el tiempo, todos los días, os permitirá mejorar muchísimo vuestro inglés hablado. La escucha os ayudará a entender mejor, obviamente, pero el ejercicio del Retrieval Practice, la práctica de recuperación, os permitirá hablar muchísimo mejor, con muchos menos errores, con más confianza
sin trabaros, sin bloquearos, os saldrá todo automáticamente cuando estéis en conversación. Simplemente coger la lista de flashcards, miles de palabras, miles de frases de castellano a inglés y las vamos traduciendo con corrección instantánea, una y otra vez, todos los días, hasta que todo nos salga automáticamente sin errores. Y es tan sencillo como esto. Esto lo hacemos todos los días. Te prometo que esto lo haces todos los días. 15 minutos de este ejercicio y en 2-3 meses hablas inglés de puta madre. Y sin hacer nada raro, sin pasar un mal trago delante de gente ni nada. Simplemente tienes que sentarte y hacer las frases todos los días. Traducir al inglés, corrección. Traducir al inglés, corrección. Y ya está. Y eso es todo. Yo os recomiendo empezar ya con esto. Cuanto antes mejor. Pocas semanas veréis la diferencia.